Amigos de YouTube, nuevamente aquí, bienvenidos a este su canal de cuántica bioenergética. Habíamos demorado un poco en subida de este nuevo video por algunos problemas de orden técnico que ya solucionamos, pero aquí estamos nuevamente. Como habíamos dicho en los dos videos anteriores que vimos el enfoque psicoanalítico o parte del enfoque psicoanalítico, y que lo veíamos como requisito previo para entrar a mirar la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Pues bien, hoy vamos a empezar con un ciclo de videos en los cuales vamos a entrar a examinar esa propuesta, la propuesta de Carl Gustav Jung. En relación con eso hay que decir que hay una particularidad en la propuesta de Jung que no se encuentra en todos los autores, y es que su obra y su propuesta teórica está íntimamente relacionada con su vida, ¿sí? Es decir, que no es posible entender en su justa medida la obra de Jung desligado de su proceso vital, ¿sí? Están íntimamente relacionadas, algo que no pasa con todos los autores. Hay muchos autores a los cuales uno puede remitirse directamente a su obra y pues no hace falta tener en cuenta su biografía. Con Jung es necesario hacer eso. Por eso en este primer video, y si no alcanzamos haremos un segundo video, vamos a abordar algunos aspectos fundamentales que nos parecen importantes de la biografía de Jung, ¿sí? Para luego entrar a examinar diferentes aspectos de su obra fundamental. Carl Gustav Jung por hoy es uno de los pensadores más importantes en la historia del estudio del alma humana, ¿sí? Si bien en un principio, igual que sucedió con Freud, fue mal comprendido, aún sigue siendo mal comprendido en muchos ámbitos, aún sigue siendo utilizado, pero hoy está renaciendo un interés por la obra de Carl Gustav Jung, ¿sí? Hoy se entiende y se le empieza a reconocer el valor fundamental a la obra de Carl Gustav Jung. No se entiende a veces, se utilizan partes de su obra para sustentar posiciones y teorías y campos del saber que en últimas nada tienen que ver con él. Pero sea como sea, pues en este siglo XXI, pues Carl Gustav Jung cada vez cobra más importancia y más relevancia. Tanto así que, si bien diría yo, eso es una opinión muy personal, Freud fue un pensador para el siglo XX, Carl Gustav Jung va a ser un pensador para el siglo XXI. Entonces, amigos, bienvenidos a este nuevo video. Esperemos les gusta, esperemos les sea útil, les agrade. Les recomendamos se suscriban ahí en el botoncito rojo, ¿sí? Y nada, Carl Gustav Jung nace el 26 de julio de 1875 en Keswil, cantón de Turgovia, Suiza, en el seno de un matrimonio no muy feliz. Él nos cuenta de las desavenencias entre su padre y su madre, que eran personas de personalidades totalmente distintas. Una madre extrovertida y un padre introvertido. El padre era clérigo, calvinista, al igual que 8 de sus tíos, de modo que la tradición y la atmósfera de la iglesia suiza van a dominar la vida de Jung de una manera extraordinariamente influyente. Y esa influencia se va a ver reflejada en su obra de una u otra manera y en su vida de una u otra manera. Nada raro entonces que las preocupaciones religiosas estuvieran a la orden del día
desde muy pequeño en la vida de Jung. Así Jung, quien vive una infancia aislada, juega solitario alrededor, en las praderas alrededor de su casa, va a vivir una rica vida imaginativa que se va a expresar en sueños muy vívidos desde muy pequeño, en juegos rituales y en la construcción o en el esculpir de un tótem que él va a guardar en las vigas, oculto en las vigas del desván. Jung va a experimentar toda una serie de sucesos ricos en contenido simbólico, experiencias que más tarde, más adelante en su vida y en su obra, van a influir en el desarrollo de su obra, en la cual estará patente siempre la contradicción entre espíritu y materia. En este sentido, todo acontecimiento en la vida de Jung, de su infancia, de la infancia de Jung, él lo va a referir a Dios, e incluso sus sueños va a decir que son sueños enviados por Dios. Para la muestra, este ejemplo de un sueño que el mismo Jung narra en el libro autobiográfico de Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Vamos a leer el sueño y después comentamos. Aproximadamente por esta época, no puedo decir con seguridad absoluta si fue antes o después del mencionado acontecimiento, tuve el primer sueño del que logro acordarme y del cual debía ocuparme, por así decirlo, toda mi vida. Tenía yo entonces 3 o 4 años. La casa parroquial seguía solitaria cerca del castillo de Laufen, y detrás de la finca de Mesmer se extendía un amplio prado. En sueños penetré en este prado. Allí descubrí de pronto en el suelo un oscuro hoyo tapiado, rectangular. Nunca lo había visto anteriormente. Por curiosidad me acerqué y miré en su interior. Entonces vi una escalera de piedra que conducía a las profundidades. Titubeante y asustado descendí por ella. Abajo se veía una puerta con una arcada románica cerrada por una cortina verde. La cortina era alta y pesada, como de tejido de malla o de brocado, y me llamó la atención su muy lujoso aspecto. Curioso por saber lo que detrás de ella se ocultaba, la aparté a un lado y vi una habitación rectangular de unos 10 metros de largo, débilmente iluminada. El techo, abovedado, era de piedra y también el suelo estaba enlosado. En el centro había una alfombra roja que iba desde la entrada hasta un estrado bajo. Sobre este había un dorado cereal extraordinariamente lujoso. No estoy seguro, pero quizás había encima un rojo almohadón. El sillón era suntuoso, como en los cuentos, un auténtico trono real. Más arriba había algo. Era una gigantesca figura que casi llegaba al techo. En un principio creí que se trataba de un elevado tronco de árbol. Era una gigantesca figura que casi llegaba al techo. En un principio creí que se trataba de un elevado tronco de árbol. El diámetro medía unos 50 o 60 centímetros y la altura era de 4 o 5 metros. La figura era de extraños rasgos, de piel y carne llena de vida, y como remate había una especie de cabeza, de forma cónica, sin rostro y sin cabellos. Únicamente en la cúspide había un solo ojo que miraba fijamente hacia arriba. La habitación estaba relativamente bien iluminada, pese a que no había luz ni ventanas. Sin embargo, allí, en lo alto, reinaba bastante claridad. La figura no se movía. No obstante, yo tenía la sensación de que a cada instante podía descender de su tronco en forma de gusano y venir hacia mí arrastrándose. Quedé como paralizado por el miedo. En tal apurado momento oí la voz de mi madre, como si viniera de fuera y de lo alto, que gritaba: «Sí, mírale, es el ogro». Sentí un miedo enorme y me desperté bañado en sudor. Este sueño muestra que los sueños que Jung soñaba eran desacostumbrados
incluso desde su más tierna edad. Tuvieron que pasar muchos años hasta que Jung reconoció al objeto como un falo, al árbol ese, al objeto ese que él creía que era un árbol, lo reconoció como un falo, y lo que entonces más le impresionó fue el carácter casi divino que le había atribuido en el sueño. Se pregunta Jung, ¿por qué tiene un niño intuiciones semejantes a las de los pueblos antiguos que hicieron del falo un objeto de adoración y le dotaron de caracteres extraordinarios? Se pregunta Jung, con los años, después de los años. Su respuesta a esta pregunta se halla en la noción de arquetipo y en la de inconsciente colectivo, dos conceptos fundamentales dentro de la obra de Jung. La contradicción entre espíritu y materia, tan patente en su vida como en su obra, se va a evidenciar en lo que describe como mis personalidades 1 y 2. Y es que resulta que a eso de los 12 años a Jung se le va a presentar una lucha interior al encontrar que tiene dos personalidades. Lo que produce la sensación de vivir, le va a producir la sensación de vivir en dos épocas, de ser dos personas distintas. La personalidad 1, digamos, era la personalidad consciente, que correspondía a un escolar que iba al colegio, que estudiaba, que era hijo de papá, que era hijo de mamá, que tenía una familia. Y la personalidad número 2, que era la inconsciente, decía él, era una personalidad adulta, más vieja, escéptica, desconfiada, apartada de la red de la sociedad, ¿sí? Sin embargo, nos va a decir Jung que dicha contradicción que lo acompañó durante toda la vida no tenían, dice Jung, nada que ver con una especie de desdoblamiento o crisis psicótica o esquizoide. Por el contrario, tales contradicciones, nos comenta Jung, se encuentran en todo hombre. Las religiones siempre han hablado de la personalidad número 2 como el hombre interior. Así, la personalidad 2 es una figura típica, dice Jung, pero las más de las veces la inteligencia consciente, es decir, la personalidad 1, es insuficiente para ver que también es esto, que también es esa dimensión inconsciente del ser. No obstante, esa dimensión inconsciente del ser, pues siempre buscará hacerse consciente. Para Jung siempre el inconsciente buscará ser consciente. Todo lo inconsciente buscará hacerse consciente. Como vemos, este ambiente clerical generó en la cabeza del niño Jung toda una serie de cuestionamientos, como por ejemplo, ¿por qué dispuso Dios que las cosas de modo que Adán y Eva pecaran? Y refiriéndose al pasaje bíblico en que Abraham sube a su hijo Jacob y para matarlo, para sacrificarlo, ¿por qué Dios manda a un padre a matar a su hijo? Por aquella época, y ante tanta pregunta y tanta inquietud, se dedica Jung a investigar por cuenta propia en la modesta biblioteca de su padre, de modo que tenía conocimientos acerca de materias que estaban totalmente fuera del interés de sus condiscípulos, los demás alumnos, y de ahí que a Jung siempre se le vaya a ver, dice él, como una persona algo rara, y le va a traer estos ciertos problemas de relación con sus condiscípulos y con los profesores. Incluso en una época narra un suceso en el cual un profesor lo acusa de plagio, algo que le causó mucho dolor a Jung y que lo lleva a asumir una actitud más bien pasiva frente al estudio para pasar desapercibido y no tener más problemas. A los 12 años, año que Jung en el libro autobiográfico califica como el año del destino, va a enfrentar un agudo conflicto a raíz de una experiencia en la que se da cuenta que no podía evitar un pensamiento malo y pecaminoso, y nos dice, tenía 12 años.
Este pensamiento compulsivo, porque era una compulsión, era algo que se manifestaba, que debía ser pensado y él lo rechazaba, era una fantasía en la que Dios, defecando sobre el techo de la catedral de Basilea, lo destruía y lo reducía a trozos. Se atormenta con ello para no pensar en eso, para que ese pensamiento no se hiciera consciente, y trata de evitarlo hasta que se permite pensar conscientemente en tal cosa, lo que le trae un estado de tranquilidad. Pero más allá de ello, lo va a llevar a preguntarse. Se pregunta Jung, ¿cómo entró ese pensamiento en él? Sí, es evidente, se dice que surge de su interior, pero ¿quién lo introduce allí? Se pregunta. Y llega a la conclusión de que fue el propio Dios. Dios quiso que él tuviera ese pensamiento, lo mismo que había querido que Adán y Eva pecaran, aun cuando se los había prohibido. Así que al dejar entrar esta fantasía en su mente, dice Jung, estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Esta conclusión le aportó una paz interior muy profunda y se convenció a sí mismo que había tenido una experiencia directa de la deidad y de la gracia de Dios. Esta experiencia, por otra parte, lo lleva a experimentar profundas dudas en torno a lo que el Padre predicaba en la iglesia y lo que se hacía en la iglesia, y a pensar que allí lo que se hacía era parlotear devotamente sin percatarse de los disparates que se decían y oscurecían la verdad. Además, a la convicción de conocer la verdadera voluntad de Dios y además a la seguridad que lo acompañaría toda la vida de saber cosas que los demás no sabían y lo peor, que no querían saber en absoluto. De los 17 a los 19 años, Jung descubre la filosofía y lee a algunos filósofos. Lee a Pitágoras, lee a Heráclito, lee a Empedocles, lee a Platón. No le gusta la escolástica cristiana y el intelectualismo aristotélico de Santo Tomás, que le parece muy árido, muy seco, muy falto de vida. Y le parece, se lleva la impresión de que los filósofos intentaban demostrar con argumentos lógicos algo de lo cual no sabían nada por la experiencia. ¿Sí? La experiencia va a ser muy importante en la vida de Jung. Tener experiencia de las cosas, de lo que se conoce, el conocimiento que no es producto de la experiencia, es algo problemático y posiblemente que no es digno de exponer. Pero comprende al mismo tiempo que las preguntas que lo habían atormentado, su alma cerca de Dios y el mundo y la vida, habían sido ya pensadas y discutidas muchos años antes, y que muchas de sus intuiciones tenían analogías históricas. O sea que ya alguien había pensado lo que él había pensado hasta ese momento. Cuando llegan los filósofos del siglo XIX, le gusta Schopenhauer, le merece aprobación Schopenhauer, continúa meditando sobre la naturaleza de Dios y sobre el mundo y la vida, y por qué la obra de Dios es tan imperfecta, por qué el mundo es tan corrupto, tan miserable, se pregunta, pero al mismo tiempo, y producto de sus experiencias tempranas, sentía que Dios era para él una de las experiencias más ciertas e inmediatas. Leía Kant y su teoría del conocimiento, lo que significa para él una revolución mayor, un descubrimiento fundamental. Su evolución filosófica se va a extender desde esta época hasta conseguir su licenciatura en medicina. O sea,
Jung era un tipo muy formado en filosofía y en el pensamiento, en la historia del pensamiento. Cuando se le presenta ya terminado el ciclo de estudios de lo que llamamos nosotros el bachillerato, se le presenta el dilema de, bueno, ¿qué voy a estudiar? Se encuentra que sus intereses se dirigen en dos sentidos. Por un lado, las ciencias naturales, y esto porque sus verdades descansan en los hechos. Y de la ciencia le interesa básicamente la zoología, la paleontología, y la geología. Por el otro lado, lo cautiva la historia comparada de las religiones que lo remiten a la arqueología greco-romana, a la egipcia y a la prehistórica, y a la problemática espiritual en la que también entraba la filosofía. Sin embargo, es consciente de que debe ganarse la vida. Él entra en un momento se hace consciente de que está en un mundo en que debe ganarse la vida, y la única salida que le ofrecía la ciencia era la enseñanza, la docencia. Una cosa con la que él no estaba muy a gusto, no le gustaba, no le atraía de ninguna manera dedicarse a la docencia como una profesión y ganarse la vida como eso, volverse de pronto simple y sencillamente un docente. En este dilema se le ocurre, sorpresivamente, porque nunca le había cruzado por la cabeza, estudiar medicina. Y nunca se le había ocurrido estudiar medicina, básicamente porque no quería repetir nada que hubiera tenido que ver con su familia, y su abuelo paterno había sido médico. Teología, sus tíos como que lo impulsaban a ser teólogo, pero su padre le dijo que teología no. Y básicamente le decía que teología no, porque su padre lo describe Jung como una persona que, si bien era clérigo, llegó un momento de su vida en que grandes dudas alrededor de su fe lo asaltaron, dudas frente a las cuales él más bien prefirió mantenerse pasivo, no buscar respuestas y en últimas asumir su fe, débil fe, y su vida más bien como una carga, ¿sí? Entonces el padre le aconsejó que más bien teología no estudiara. En todo caso se va a decidir por la medicina, y el problema estaba en que la familia Jung era una familia con escasos recursos económicos. Y a falta de esos recursos económicos, el padre solicita, lo que no hace muy feliz a Jung, una beca, la cual le es concedida. Jung entra a estudiar medicina en la Universidad de Basilea. En 1896 el padre muere y Jung pasa a ocupar su lugar. Esto va a generar de todas maneras una crisis económica al interior de la casa. Él va en cierto momento a pasar a ocupar el lugar del padre muerto, y se va a ver en la necesidad de trabajar para poder costear sus estudios, algo que no era muy común para aquella época. Y en la universidad su actitud se va haciendo más científica y menos especulativa. Siempre Jung va a tender hacia la necesidad de lo empírico, de la experiencia. Se da cuenta que hay que fijarse más en los hechos y dejar de especular. Y en ese sentido, respecto a las religiones, a las cuestiones religiosas que tanto le habían interesado siempre, Jung va a experimentar muchos estímulos durante su época de estudiante universitario. Se afianza en la convicción de que en materia religiosa solo la experiencia podría resultar decisiva, y que todo se basa en el hecho de la psiquis. ¿Sí? Es decir, para Jung, sin psiquis, y más exactamente sin alma, nos va a decir, no existiría ni conocimiento ni ciencia. Él se daba cuenta que, sin embargo, una evidencia como estas, nadie parecía hablar de ello, y cuando se hablaba de la mencionada psiquis, solo se hacía como una especulación filosófica.
encuentra tiempo en sus estudios universitarios para una curiosa línea de estudios complementarios, algo que sorprende muchas veces cuando uno lee la biografía de Jung, y es el espiritismo. Tanto así que escribe su tesis doctoral sobre el tema. Él siempre se había interesado por los fenómenos del ocultismo. Y bueno, ¿y por qué escribe esto? ¿Por qué su tesis va a basarse sobre este tema? Pues bien, en 1855 publica una monografía titulada Sincronicidad, un principio de conexión acausal, donde lo que va a buscar básicamente Jung es intentar explicar científicamente, es decir, basado en hechos, los fenómenos del espiritismo. Lee con gran curiosidad y ánimo a Nietzsche, el que se le antoja muy parecido a sí mismo en el sentido de su soledad e incomprensión. Siempre se sintió una persona sola e incomprendida. Lee a Ciaulo Zaratustra, asimila a Zaratustra a su personalidad número 2, la personalidad inconsciente. Al respecto, Jung va a afirmar que el error fundamental de Nietzsche fue haber mostrado al mundo algo que el mundo no estaba preparado para entender, pero sobre todo haber dado al mundo algo sin una prueba empírica de lo que él estaba dando. Y se convence de que había siempre que atender a los hechos cuando uno daba a conocer y hablar a los otros. Es una obsesión de Jung durante toda su vida. Cuando llega el momento de especializarse, básicamente escoge la rama de la medicina, una de las ramas de la medicina, o tal vez la rama de la medicina que gozaba de menor popularidad para la época. Como vimos en el video pasado, pues la medicina de la época no sabía qué hacer con el factor mental, con las enfermedades mentales. Es decir, escoge estudiar psiquiatría. Jung, a pesar de esto, de que era la rama más desprestigiada de la medicina y que va a generar una conmoción grande entre sus profesores y entre sus condiscípulos, porque era pues reconocido como tenía un gran futuro como médico internista u otro tipo de especialización, Jung va a reconocer y se va a dar cuenta que en la psiquiatría podía encontrar la confluencia entre sus dos mayores intereses, la naturaleza y el espíritu, o sea, la materia y el espíritu. En diciembre de 1900, o sea, en el año en el que se publica la interpretación de los sueños de Freud, entra en el hospital mental de Burgholzin en calidad de asistente. El director de este hospital era el famoso Eugene Bleuler, quien era un hombre interesado en las relaciones humanas y en la interacción médico-paciente. Era un hombre avanzado para su tiempo y abierto a la investigación, muy interesado por el avance de la ciencia. Desde el inicio de su carrera como psiquiatra, a Jung le va a interesar los estudios de Bleuler, los de Pierre Janet, pero sobre todo los de Sigmund Freud. Y en este sentido, su creación de un método de análisis de los sueños y su interpretación le resultaron muy valiosos en la comprensión de la sintomatología psicótica, que era el interés de Jung, la psicosis. La labor de Jung en este hospital se va a desplegar en dos sentidos. Por un lado, elabora y aplica el método de asociación de palabras a fin de conocer más a sus pacientes, y por el otro, Jung se iba a interesar por las fantasías de sus pacientes, algo que no era común en la época, las cuales consideraba llenas de sentido, por lo que va a buscar analogías que le pudieran dar una clave para entenderlas. Después nos vamos a dar cuenta que esas analogías las va a encontrar, por ejemplo, en la mitología. ¿Sí? Por esta vía, Jung va a conseguir algunos éxitos deslumbrantes para la época en el tratamiento de los pacientes. En 1907
publica un texto muy importante, La psicología de la demencia precoz, y digo importante porque Freud lo lee y le interesa, y a partir de ese texto lo va a invitar a Viena. Dice Jung que veía él a Freud, que él percibía a Freud como una descollante personalidad en la que proyectaba a su padre. Surge así entre ambos una fuerte amistad y conexión emocional, amistad que va a durar 7 años y que llevaría a Freud a pensar que Jung llegaría a ser el próximo director de la obra freudiana, o sea, su sucesor. Sin embargo, como veremos, existían demasiadas diferencias fundamentales entre estos dos hombres para que esto pudiera hacerse realidad. Y lo que más le interesó al principio de Freud fue el concepto de represión como mecanismo de defensa. Él ya había visto eso cuando aplicaba su método de libre asociación a los pacientes. Él decía una palabra y de lo que se trataba era que el paciente respondía inmediatamente con otra palabra, y se daba cuenta que con ciertos estímulos, ciertas palabras de estímulo, los pacientes muchas veces se retardaban en contestar o simplemente no había respuesta, ¿sí? Y pues eso lo llevó a darse cuenta de que ante ciertos estímulos había ciertas resistencias, ¿sí? Cierta resistencia a contestar, ¿sí? Lo que lo llevó a entender que había ciertas represiones en el alma humana, ciertos elementos reprimidos en el alma humana, y lo lleva a las mismas conclusiones a las que llegaría Freud desde la teoría onírica. De otra parte, desde un principio, y esto es bien importante, Jung va a mantener una oposición a la causa de la represión, ¿sí? Pues como ya vimos en el video pasado, para Freud, la causa de la represión es básicamente el trauma sexual. Jung no va a estar de acuerdo con eso, pues él había corroborado en su propia consulta cómo existían numerosos casos en que no se avenía a la sexualidad como etiología de los trastornos o las enfermedades o los malestares mentales. De otra parte, otra diferencia fundamental entre Jung y Freud es que Freud se preocupaba por la estructura del carácter neurótico, mientras que para Jung su preocupación se centraba en la psicosis. Descubre por esa vía que la mitología era una rica fuente de material arcaico, o sea, de material profundo en la mente, ¿sí? Y esta línea va a encajar especialmente bien con su particular interés por la religión, algo que para Freud no tenía cabida, ni que no consideraba siquiera. En alguna oportunidad Jung le va a hablar del tema y con asombro descubre que la respuesta de Freud va a ser bastante beligerante y va a rechazar de plano cualquier alusión a la problemática religiosa. Además, como vimos en el video pasado, el interés de Freud lo llevó a concentrarse especialmente en la sexualidad infantil. Así, para Freud, la importancia fundamental del complejo de Edipo y los efectos de que este tiene en la estructuración de la personalidad se van a convertir, en últimas, en la piedra angular del psicoanálisis. Y Freud llega a eso escuchando sus pacientes, como vimos en el video pasado. Mientras tanto, para Jung, lo que lo lleva a ir redondeando y haciendo su teoría va a ser el estudio básicamente de cómo se desarrolla la historia del ser humano. Él se va a fijar en temas como la mitología y el desarrollo de la historia humana, ¿cierto? Es decir, que podríamos decir que mientras Freud construye su teoría a partir de la escucha con sus pacientes, uno podría decir que Jung
construye su teoría a partir de la escucha de la historia de la humanidad. Y esa historia le va a permitir a él iluminar las historias individuales con las que se encuentra en su consulta. ¿Sí? Todas estas diferencias, además de algunas situaciones y contradicciones y discusiones y situaciones que se van presentando, como en una ocasión cuando viajan en barco desde Europa hacia los Estados Unidos, que Jung va a interpretar un sueño de Freud y Freud interpreta el sueño y en un momento del proceso le dice que él necesita saber más cosas de su vida privada, de la vida privada de Freud, para hacer más profunda la interpretación. Freud le va a decir que él no puede permitir eso porque perdería autoridad. A Jung esto le parece básicamente inaceptable y dice que pues él prefirió la autoridad al rigor científico y que en ese momento perdió la autoridad. Sin embargo, el rompimiento definitivo viene cuando Jung, en un texto que publica, propone que la teoría de los deseos incestuosos, es decir, refiriéndose al Edipo, los deseos del hijo con respecto a la madre son más espirituales que biológicos, que su ansia de volver al seno materno está estimulada por un deseo de renacimiento del self, del sí mismo. Es decir, que el deseo incestuoso no quiere ser llevado a la práctica, sino que nos lleva más, dice Jung, a directrices de desarrollo espiritual. Este punto de vista, como podemos imaginar, que va a poner en duda la piedra angular, como dijimos, la piedra angular del psicoanálisis freudiano, que es la sexualidad infantil, el problema de la sexualidad y del Edipo, y que era tan contrario a la ortodoxia freudiana, pues hizo que la ruptura se hiciera inevitable y que Jung se apartara del movimiento psicoanalítico. Muy bien, amigos, hasta aquí pues lo que quería decirles hoy. Creo que en el siguiente video continuaremos con esta reseña de la muy apretada de la biografía de Jung. Como dijimos al principio, es necesario hacer este ejercicio porque hay este autor, Carl Jung, necesariamente, es decir, necesariamente para poder acceder al conocimiento de su obra, pues es necesario acceder al conocimiento de su vida, porque en últimas el desarrollo de su obra, como vamos viendo, es paralelo y está íntimamente desarrollado con su biografía. Bien, amigos, hasta aquí hoy, espero les haya gustado, espero que se suscriban, le den clic al botoncito ahí abajo de suscripción, esperamos sus comentarios, cualquier crítica, cualquier aporte es importante para nosotros y pues que tengan una feliz semana y que Dios los bendiga.